Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno. Arrancamos, ¿sí? Calculo que quiero darles el capítulo de Constitucional y tipo 10:30 los libero, ¿sí? Perdón, ayer, nada, a veces nos pasa que nos fijan audiencias que, nada, no podemos postergar, así que les pido disculpas. Por eso les quise avisar con tiempo. Bien, nosotros vamos a tener hoy, vamos a analizar un poquito el derecho constitucional tributario. ¿Alguna duda, perdón, que no pregunté de la clase pasada? ¿Alguien que quiera preguntarme algo en especial? Ya estoy, espérenme un segundo. ¿Nada? Bien, perfecto, entonces arranquemos. Como les decía, nosotros tenemos organizado el orden de la cursada para arrancar siempre por el derecho constitucional, y ahí es donde, como yo les explicaba en la clase anterior, vamos a analizar en realidad el deslinde y distribución de estas competencias tributarias, porque como yo les decía, tenemos un régimen federal, ¿sí? Que abarca 3 estamentos del Estado, ¿sí? Como yo a veces digo, trifásico. Y eso implica que tengamos que ver cómo se coordinan entre sí, ¿estamos? Estos poderes, como para ver qué potestades tiene cada uno. En ese devenir, yo, como les contaba también la clase anterior, lo sigo al doctor Bulit Goñi. Él habla de poder originario y derivado con una definición para mí muy pragmática y resolutiva. El poder originario es aquel que vamos a encontrar distribuido directamente desde la Constitución Nacional, mientras que el derivado es aquel que va a venir del orden infraconstitucional. En ese caso, para nosotros, sí vamos a encontrar que el poder originario lo van a tener las provincias y la nación, porque la propia Constitución, en el artículo 75, hace el deslinde y distribución, mientras que el derivado va a ser a nivel municipal, con las salvedades que hicimos, porque sé que lo charlamos, de la autonomía municipal, donde, si bien se proclama la autonomía en un montón de aspectos, no se modifica absolutamente nada en lo que tiene que ver con la obtención de los recursos, ¿sí? Entonces, el 75.1, 2 permanecieron intactos, más allá de la autonomía proclamada respecto de la cuestión municipal. Eso es interesante que lo tengan en cuenta. Entonces, los municipios se rigen, ¿sí?, por las normas que vienen desde el régimen que tiene que garantizar las provincias. ¿Estamos? Y también con ciertas limitaciones, porque se usa muchísimo a la hora de establecer los límites, sobre todo en materia de tasas, ciertas limitaciones que van a venir proyectadas de la ley de coparticipación. ¿Sí? Para poder analizar el deslinde y la distribución de estas competencias, de la potestad tributaria de los diferentes estamentos del Estado, siempre es interesante que tengamos en cuenta algunas clasificaciones, que son de base, conceptuales, ¿sí? A mí me gusta tratar de hacerlas sencillas, pero con todos los requisitos para que ustedes puedan comprender a qué me refiero cuando hablo de una tasa, de una contribución o de un impuesto. Todos ellos, tanto las tasas como las contribuciones como los impuestos, forman parte de un género. El género son los tributos. Y los tributos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud de su poder de imperio para obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Punto. ¿Sí?
el Estado tiene su potestad, su poder de imperio y exige, ¿sí?, prestaciones dinerarias, siempre, ¿sí? Prestaciones dinerarias para cumplir sus fines. Esa es la regla básica. Ahora, dentro de ese género tenemos a los impuestos. El impuesto, chicos, es una obligación, una, como decimos muchas veces, exacción coactiva de riqueza que tiene como hecho generador, cuando hablamos de hecho generador, digamos, hablamos de la creación, ¿no? Una situación independiente de todo tipo de prestación estatal relativa al contribuyente. O sea, no es que yo de modo directo reciba alguna prestación por parte del Estado en virtud del impuesto que estoy pagando, sino que el Estado lo recauda en general para obtener los recursos para la consecución de sus fines. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta en materia de impuestos es eso, es que es independiente a toda actividad estatal relativa al contribuyente, ¿sí? Es una exacción coactiva de riqueza totalmente independiente. Bien. ¿Qué es la contribución? Bueno, ahí ya encontramos una diferencia, ¿sí? La contribución tiene causa, y la causa, el hecho generador, es habitualmente la realización de una obra, o, por ejemplo, un servicio público, o la ampliación de un servicio público. Han oído hablar ustedes seguramente de cuando se alargan las vías del subte, por ejemplo, en Buenos Aires, o el pavimento, o la cloaca, ¿sí? Obras o servicios públicos que generan un beneficio, ¿sí? Entonces, al generar ese beneficio se genera la contribución. Obviamente la contribución es por un tiempo determinado, ¿sí? Y debe ir en relación al costo de eso, al cálculo que se hace del beneficio que se está recibiendo, el costo de la obra, etc. Y por último, ¿sí? Las tasas, el gran tema, las tasas. Bueno, las tasas tienen como hecho generador una prestación efectiva o potencial de un servicio en un régimen de derecho público, ¿sí? Individualizado para el contribuyente. O sea, la tasa, que son aquellas que tienen potestad para aplicar, crear y aplicar los municipios, tienen, sí, como hecho generador, la prestación de este servicio, la puesta a disposición, como decimos nosotros. Efectivo potencial, porque puede que a mí no me interese, pero es coactivo, ¿sí? No es que a mí me van a preguntar si me interesa o no. Nosotros siempre les recomendamos la lectura de un fallo de la Corte del año 2003, el fallo Selcro, donde la Corte en realidad, como yo digo, hace docencia y explica de una manera muy clara el concepto de tasa. Sí tenemos que tener en claro que la tasa forma parte del género de los tributos, ¿sí? Pero siempre cuando analizamos la tasa tenemos que analizar el sustento territorial, la puesta, ¿sí?, a disposición del servicio, individualizado al contribuyente, ¿sí? La relación del costo razonable entre la tasa que me están cobrando y la prestación del servicio, llámese la TCU, seguridad e higiene, ¿me entienden a qué me refiero? Yo, como les digo siempre, siempre cuento algún ejemplo ridículo, es decir, yo tengo mi casa y voy a la municipalidad y presento una cartita, ¿estamos? Y digo, bueno, mire, señor intendente, yo la verdad es que no voy a pagar la tasa porque, sabe, a mí no me interesa tener, tengo calle de tierra, me arreglo sola mi cuadra, no me interesa tener luz en el frente porque es algo que no me importa si tengo o no tengo. La basura me la voy a gestionar yo sola. Voy a dividir, lo que se recicla con lo que se recicla, lo que no, así que le agradezco, pero la tasa no la voy a pagar. No, chicos, o sea, es obligatorio, ¿sí? Lo que sí es importante es que esté puesto a disposición, porque si fuera al revés, y el municipio me está cobrando por un alumbrado que no me presta, por una recolección de residuos que no llega, bueno, ahí sí, porque el servicio tiene que estar puesto a disposición de manera divisible, individualizada al contribuyente. Tengan en cuenta, ya lo vamos a ver, ¿se entendió lo que es una tasa? Bien, entonces nosotros siempre
siempre lo que vamos a tener que hacer cuando analizamos las tasas es analizar el hecho imponible, ¿sí? Analizar cuál es el servicio, ¿estamos?, que me están prestando. El sustento territorial de esa tasa, ¿sí? Ayer, por ejemplo, me hacen una consulta respecto de Mar del Plata. Y me llama una contadora, me dice, mira, tengo un pequeño inconveniente con el municipio de Mar del Plata, me quieren cobrar la de seguridad e higiene, que es la del comercio, ¿sí? Y la empresa, en realidad, la mayor parte del servicio la presta en Chascomús. A ver, bueno, lo veremos, ¿no? Esas cosas hay que atender. Pasó muchísimo, por ejemplo, con quienes no tienen local habilitado. Hay un montón de fallos de tasas. Tasas que se desnaturalizan y no involucran ningún tipo de servicio por parte del municipio, ¿sí? Tasa de bromatología, por ejemplo, para los camiones, que ya se hace por parte de otros organismos estatales. Entonces, los municipios necesitan recaudar, esa es la realidad, no vamos a negarla. Y en ese camino, en realidad muchas veces lo que hacen es crear tasas que desnaturalizan, ¿sí?, la esencia de la tasa, el concepto de la tasa, y cuando eso se judicializa, bueno, generalmente uno encuentra muchos fallos donde se pone límite al poder tributario municipal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, la tasa tiene que tener un sustento territorial, tiene que tener un servicio, tiene que ser individualizado, tiene que haber un servicio, ¿sí? Sí o sí, ¿estamos? Y para que el municipio preste un servicio, obviamente que eso tiene que ser dentro del ejido de General Pueyrredón, ¿sí? Entonces, estas cosas son muy importantes porque es algo que viene creciendo mucho en el derecho tributario, por la necesidad de recaudación, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan, cuando alguien viene a verlos por un problema de tasas, qué es lo que tienen que estar mirando. Yo les voy a dejar, les voy a mandar, en la lectura ya la tenían, un concepto, un trabajito, en realidad es un resumen que a mí me dieron en un posgrado que trae definiciones de tributo, tasa, contribución, impuesto de varios modelos y de España, del BID, de SIAT, bueno, y es interesante porque uno lo lee y le va quedando, y es corto y claro, ¿sí? Voy a estar leyendo 20 páginas para que me digan lo que me pueden decir en 3 renglones, ¿sí? Entonces, hecho este deslinde conceptual entre lo que es el mundo de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, ya sabemos bien terminológicamente a qué nos referimos con cada uno. Tengan en cuenta que en el texto de la Constitución es antiguo. Entonces, cuando la Constitución habla de contribuciones, en realidad está hablando de tributos, ¿sí? Está hablando del género, para que ustedes se guíen en eso, ¿sí? No van a entender nada, pero ¿cómo? ¿Solo legisla de contribuciones? No, 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 no. En realidad es un lenguaje, digamos, que ha ido cambiando con el tiempo. Bien, en ese camino, entonces, nuestra Constitución hace una distribución. Y ahí donde volvemos a algo que ya conversamos, que es la división, la clasificación en directos e indirectos, ¿sí? Que yo les contaba que es una clasificación en realidad que hace el texto de nuestra Constitución, siguiendo, ¿sí?, la cuestión referida a la capacidad contributiva, que ya vamos a ver en un ratito. Pero para que ustedes me entiendan, la capacidad contributiva es básicamente manifestación de riqueza. Y estas manifestaciones de riqueza pueden ser de dos maneras, directas o indirectas. Como dicen, las directas son aquellas que tienen que ver con la renta y el patrimonio, mientras que las indirectas tienen que ver con el consumo, ¿sí? O sea, lo que tenemos que tener presente es que tenemos ciertas manifestaciones que claramente nos dan pauta, por ejemplo, tengo una casa, lo que yo puedo ganar por mes, y otras que a través de mis movimientos o de mi consumo, entonces yo puedo saber más o menos de una manera inferir, ¿sí?, cuál es la riqueza de esa persona. ¿Estamos? También tenemos, y eso me interesa que lo sepan, porque es una clasificación importante hoy en día por cómo viene moviéndose, por lo menos a nivel nacional.
Tenemos impuestos que involucran la totalidad del patrimonio, ¿sí? Que son los personales. Y tenemos impuestos que involucran manifestaciones aisladas de capacidad contributiva, que son aquellos que son reales u objetivos. Lo van a encontrar en la lectura de Harach. De hecho, él da un ejemplo muy gracioso. Dice, el hierro redondo paga. Si ustedes lo leen, el hierro redondo no paga nada. El que paga es el que lo importa, el que lo exporta o el que realiza algo en función de eso. Piensen ustedes en el impuesto inmobiliario. Piensen ustedes en el impuesto automotor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene en cuenta ese impuesto? Luciana, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, le voy a preguntar porque estaba leyendo. En la parte esa donde habla todo del impuesto y esas cosas, veo que hace la comparación con el derecho italiano y eso. Para el parcial, ¿tenemos que tener en cuenta cómo es en otros países No, o no, solo como acá? no. Yo lo que les dije es que este material que miran a mí, que es, chicos, es una hoja literal, una hoja, Bien. ¿sí? Por eso se los doy. Tiene muchas definiciones desde un montón de aspectos y de un montón de regímenes, ¿sí? Legales. Y es interesante porque lees 3 o 4 definiciones y te queda claro el concepto global de lo que estás hablando. Claro, en otro lees 4 hojas para una definición. No, mire, Sí. yo no me voy a olvidar, por ahí ya no es una animalada lo que empezaba a estudiar Derecho, y miren que yo antes estudié Historia, así que a leer estoy muy acostumbrada. No me molesta leer. Nos tiraban 4 libros por clase en Historia para leer. Y me dicen, bueno, Civil 1, perfecto, todo bien, bárbaro, ya envías, listo, voy, compro ya envías. Creo que estuve 3, 4 hojas de fotocopia, o sea que en realidad de páginas de libros son 2 por cada una, para que me dijera que el derecho es un ordenamiento social justo. Lo cerré y lo guardé. Dije, no, pues no se puede, o sea, a ver, hay que, no hace falta tanto para explicarme esto que me estás explicando, y estudié, toda la carrera la hice estudiando por otros libros que no eran nunca los que recomendaban los profesores. Pero me Bien. indigné, ¿me entiendes? No puedo estar acá leyendo 10 páginas para que termines en el ordenamiento, el derecho es un ordenamiento social justo. Divino, Yambía, yo no tengo nada con él, no tengo ningún problema. Pero para mí no era, claramente. Y por eso esto me gusta, porque son definiciones cortas y varias definiciones, y entre todas te van armando el esquema de situación. Yo lo único que voy a querer, Luciana, es que si yo te pregunto qué es una tasa, me digas los requisitos básicos. Punto. Nada más. ¿Sí? Bien. Después, el resto de las disquisiciones quedarán para los posgrados, los doctorados y demás. ¿Sí? Acá quiero que entiendan los conceptos básicos. Bien, entonces, les estaba comentando. Entonces, vamos a ir a lo que es la distribución que hace la propia Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional lo hace a través del artículo 75, 1 y 2, ¿sí? Utilizando esta clasificación en directos e indirectos, internos y externos. Yo no les pedí, perdón, y eso mala mía, les voy a pedir que en estas clases tengan a mano la Constitución Nacional, así alguno me ayuda a leer algún artículo, que a mí me gusta leerlos de la Constitución, sí me gusta leerlos, porque siempre hay que leerlos y volverlos a leer y estar seguro de lo que dicen. Y la ley 11683, si la pueden tener a mano, porque vamos a empezar a entrar en clases donde es importante que la tengan. Así lo leemos entre todos, o ustedes no copian o anotan cosas que están en la ley, ¿sí? Que no necesitan distraerse en anotar. Bien. En el 75, que obviamente, ¿cuál les dije yo que era uno de los principios más importantes del derecho tributario? La partida de nacimiento, la única forma de manifestarse válidamente del poder tributario. ¿Cuál era? ¿A través de qué? De la legalidad, de la norma. De la ley, exactamente. Entonces, si sacamos conclusiones, ¿de quién será competencia las cuestiones que tienen que ver con la parte tributaria? ¿De qué órgano de nuestra República? ¿De qué poder? Del Congreso. Del Congreso, Jacqueline, perfecto. Entonces, obviamente que estas cuestiones están dilucidadas en el marco del artículo 75. ¿Qué es el artículo 75?
el que establece qué le corresponde al Congreso de la Nación. Y como nosotros somos re importantes, los del derecho tributario, nos llevamos los primeros incisos. 75 primero es el que nos va a decir que en materia de indirectos externos, la competencia es exclusiva y excluyente de la nación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 75 primero? Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como los avalúos que sobre ellos recaigan, serán uniformes en toda la República. Y esto no es más, chicos, que una proyección de la primera parte de la Constitución Nacional. Son los aduaneros, que es lo que quiero que tengan siempre presente, ¿sí? Indirectos externos, así lo llamamos nosotros. ¿Y por qué les parece que es así? A ver, ¿quién tiene una explicación lógica para darme? Si hace pie en la primera parte de la Constitución. Acá arriesguen, ¿eh? No hay ningún problema. Pero me gusta ver que piensen. Tenía, no me acuerdo bien, pero tenía que ver con el artículo 14, decía el libro. En la parte esta que dice que todos los habitantes gozan de los derechos conforme las leyes reglamenten su ejercicio, y transitar y salir del territorio argentino, publicar ideas, bueno. Bien, bueno. Tiene una vinculación profunda con el tema de las aduanas. Ustedes saben que de acuerdo al texto de nuestra Constitución Nacional no hay aduanas interiores, no están permitidas. Las aduanas son solo nacionales y están y son hacia la afuera, ¿sí? Entonces, y solo corresponden al gobierno nacional. Entonces, un solo territorio por una sola nación, la libertad de circulación territorial interna, tanto terrestre como fluvial, porque lo dice la Constitución, ¿sí? Bien, la prohibición de establecimiento de aduanas interiores obviamente es el correlato de esto. Los indirectos externos solo son nacionales porque las aduanas solo son nacionales, ¿sí? A mí me gusta que entiendan, porque si entienden pueden pensarlo y no necesitan memorizarlo, ¿sí? Entonces, si yo les digo cuál es el indirecto externo, que es el aduanero, ¿qué me van a decir? Aduanas solo nacionales, tributo solo Estado nacional, ¿sí? Es un relojito si no lo comprende. Y después ya entramos en el 75.2. Porque tenemos acá los directos. Y los indirectos internos. Son dos categorías que las va a resolver el 75.2 más la coparticipación. ¿Sí? Con los indirectos internos había habido mucha discusión, porque en realidad no estaba claro porque la Constitución previa a la reforma del 94 no decía nada al respecto. ¿Sí? La reforma del 94, también acá, ¿sí? Zanjó la discusión y establece que son concurrentes. Ahora vamos a ver cómo. Los directos, ¿sí? En principio, corresponden a las provincias, o sea, son de las provincias. Los directos, aquellos que graban la renta o el patrimonio. Estoy esperando que alguno me proteste y me diga cómo. ¿Y el impuesto a las ganancias? Bien, pero la Constitución nos dice imponer contribuciones indirectas, bueno, eso lo leemos después. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común, bien general del Estado lo exijan. ¿Sí? Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte total que tenga asignación específica, van a ser coparticipables. Eso es importantísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice en materia de directos? Nos dice que es por tiempo determinado, proporcionalmente iguales, siempre que la defensa, la seguridad, ¿sí? Y el bien general lo exijan. ¿Qué fue lo que pasó en realidad, chicos? Pasó que la nación tomó para sí los directos con con estos fundamentos o justificativos y nunca más los soltó.
Esa es la realidad. ¿Sí? Le hace, por ejemplo, impuesto a las ganancias. De hecho, si ustedes quieren que yo les cuente una situación bien ridícula, que lo hago para que se lo acuerden, el impuesto a los réditos, porque así es como se llamaba, se creó por decreto. ¿Sí? Una locura. Obviamente después hubo la ley como corresponde, pero arranca y nace por decreto, ¿sí? Y desde ese entonces hasta ahora, la nación jamás, ¿sí?, dejó de aplicarlo, fundado en cuestiones de seguridad, bien general, defensa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la nación echó mano de esos directos y no los... Claro. No, Doctora, ¿Mm? ¿me escucha? Sí, Gustavo. El impuesto al cheque no fue así también como una cuestión de Oh, emergencia, apareció en el totalmente. 2001 Algo que y ahí venía quedó. rapidito para solucionar alguna situación y se iba. Claro, Bueno, y ahí quedó. ustedes, y se quedó. Todo llega para quedarse, chicos. Todo llega para quedarse. Como la pandemia. Exactamente. Bueno, habrán escuchado algo por ahí en su momento, cuando asume la anterior gestión de gobierno, sale la ley de blanqueo y de moratoria, el proyecto que había en realidad Ah, para claro. cuasi eliminar bienes personales. ¿Sí? También otro impuesto, ¿estamos? Que grava la totalidad del patrimonio. Es estático, pero es personal. No es como ganancias, que es dinámico, es diferente, ¿sí? Bienes personales la gente piensa que tiene que ver también lo asocia con ganancias y piensa que tiene que ver con el año, no. Bienes personales es lo que tenés el 31 de diciembre, punto. Bajó la guadaña, lo que tenías ahí, por eso ven todos que hay mucha gente que va a sacar la plata de la cuenta el 30 de diciembre, ¿sí? Para no tenerla el 31, nada más. ¿Sí? No anden repitiendo estas cosas, por favor. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y desde ese entonces hasta ahora, ¿sí?, se los quedó la nación. ¿Estamos? Obviamente. Después, ¿cuál fue el mecanismo paliativo para todo esto? ¿Qué les parece? Y la coparticipación, porque la nación recauda, pero reparte. Una partecita la reparte. ¿Estamos? Entonces, vamos con el cuadro. Acá sí. Indirectos externos. Guión aduaneros. ¿Sí? Exclusivos de Nación 75.1. Indirectos internos. Primer párrafo del 75.2. Concurrente, nación y provincias. Directos. 75.2, segunda parte. Le corresponden a las provincias, pero pueden ser asumidos por la nación en el contexto de requisitos que establece la Constitución Nacional. Esta es, chicos, básicamente la distribución que hace el texto de la Constitución Nacional, ¿sí?, entre la nación y las provincias. Queda entonces en la esfera municipal la cuestión referida a las tasas de acuerdo a normas infraconstitucionales, al régimen municipal que deben garantizar las provincias, ¿verdad? Ay, Gustavo, perdóname, no había mirado, que me había mandado el mensajito pidiendo el ID. Perdón, pero bueno, lo lograste, estás acá. Pensé que era un problema de la computadora, entré por el teléfono al final.
Ah, bien, 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 bien. A la misma dirección. Y a mí me pasa a veces que el teléfono tiene más agarre de señal de internet que la compu. Sí, es más rápido, tocas el link Sí, que toco, toco, mandás y toco, entra toco, ya directo. entraste, ni hablar. Claro. Ayer, Gracias, muchas gracias. ayer en la indagatoria que tuve ahí en el Federal, usé por primera vez el Jitsi Meet. Estaba bueno, la verdad. Y el otro día también en un posgrado que hicimos del ministerio, una charla del REPRO, del Ministerio de Trabajo que me invitaron, usé el Google Meet, que también estaba bueno. La verdad que dicen que el Jitsi Meet lo usan porque no se corta a los 40 minutos. No Ah, sé. mira. Pero nada, sí, se dejó usar. Yo estoy más acostumbrada al Zoom, pero estuvo bueno. Bien. Bueno, y llegamos Estamos al poniendo momento. tecnológicos. Sí, sí, mamita querida, yo que era un desastre, ¿no? No es una cosa rústica, Dios mío. Yo me aprendo el caminito y digo a los chicos, ustedes díganme qué tengo que tocar. ¡Ay, mamá! Yo soy igual. No le puedo poner cabeza, no tengo esa cosa con la tecnología que tienen ellos, obviamente. Y el más chiquito Sí, mío, claro. olvídate, parece que hubiera nacido con un teléfono extendido de la mano, directo, no, es una cosa de loco, las cosas que hacen. Vamos a cerrar entonces con el 75.2 Sí. última parte, que es importantísimo, como yo les contaba, porque es el que va a reglamentar a nivel constitucional el régimen de coparticipación. ¿Sí? Finalmente, entonces, la reforma del año 94 pone luz a la cuestión referida a la coparticipación, lo legisla, como decíamos, como se pudo, ¿sí? Porque hubo que poner alguna cláusula transitoria, pero se avanzó. Si bien esa cláusula transitoria no está cumplida, yo les contaba que la ley de coparticipación data del año 88. Es la ley 23.548, por si alguno la quiere leer. Especialmente si alguno tiene ganas de leerla. 23.000, ¿cuánto? 23.548. Esa es la de coparticipación. Sí. A mí me interesaría que leyeran el artículo 9, ¿sí? 9. Son las obligaciones, ¿sí?, a las que se comprometen las provincias cuando adhieren a la ley. ¿Estamos? Y muchas veces nos sirve para trabajar, sobre todo cuando hay alguna interferencia con las tasas. Porque muchas veces las tasas en realidad son violatorias de la ley de coparticipación. Yo les había dejado una tarea para el hogar, hoy estamos un poco justitos de tiempo, la voy a dejar para el jueves que viene, que era ver qué es el derecho intrafederal. ¿Sí? Reitero mi pedido, y les doy una semana más, ¿sí? Como para que charlemos en función de la coparticipación El derecho intrafederal. intrafederal. Pero eso no es la nota que usted dejó para leer, ¿no? No, eso es, lo que yo le dejé para leer es Harach. Harach, sí. ¿Y esto dónde está, doctora, el derecho intrafederal? Quiero que busquen. Bueno, perfecto. No voy a dar, acá me quedo mirando, estoy de espectadora. Hoy les voy a mandar, seguramente entre hoy y mañana es sábado no, o el lunes, les mande 2 lecturas. Esta del concepto de tributo que les contaba, que tiene la síntesis conceptual de todas estas cuestiones, y la otra es una lectura del doctor Bulit Goñi, que tiene que ver básicamente con algo que a nosotros nos interesa mucho en su estudio, que son límites indirectos al ejercicio de poder tributario. ¿Sí? Pero vamos a mirar un poquito coparticipación. Les leo yo el artículo porque no les pedí que tuvieran la Constitución. Primero, entonces, la primera parte, el primer párrafo del 2, termina diciéndonos que estas contribuciones, se está refiriendo a los indirectos internos y a los directos, salvo que tengan alguna asignación específica prevista, que ha pasado en algunos casos, por ejemplo, el impuesto al cheque tenía asignaciones específicas, ¿sí? Y ha habido alguna discusión con el complementario, bueno, temas técnicos, son coparticipables. Entonces, entran a la masa de la coparticipación. ¿Sí? Bien. Una Doctora, ley con... Sí. Sí, Gustavo. cuando se pasó yo soy de San Cayetano, el interior, por eso me asocio a los tributos que pagan en el campo. Cuando Sí. fue la retención, que por decreto después pasó por ley, las retenciones agropecuarias, se había creado un fondo sojero también, que era coparticipable.
Es la forma en la que lo justifican generalmente. Ah, claro. ¿Sí? Claro. La Teóricamente era un fondo justificación, sojero para los municipios, decía. exactamente, muchas veces la justificación en el establecimiento de ciertos gravámenes viene de la mano de una asignación específica, ¿sí? Que lo Claro, saca de la coparticipación. está bien. Gracias, disculpe, doctora, la Bien. interrupción. No, para nada. A mí me encanta que las clases sean así como una charla, en realidad. Importante, una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre nación y provincias. Esto se negocia en el Senado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Senado es el que representa los intereses provinciales. ¿Estamos? Bien. Instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, y acá viene una parte re importante. Ustedes marquen ahí. Garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. ¿Qué implica esto? Implica que la nación no se lo puede Automático. quedar, sino que así Claro. como recauda, lo debe ir bajando a las provincias. Distribuyendo, claro. Exactamente. Y es una ley convenio, es una ley marco, que una vez que se negocia y sale del Congreso, las provincias solo pueden adherir, no la pueden modificar. A eso voy con que estudiemos Derecho Intrafederal, porque tiene una jerarquía superior, ¿sí? Tiene una dinámica distinta. Se negocia en el Congreso de la Nación, sale la ley de coparticipación, y las provincias solo pueden adherirse por leyes provinciales. Que es lo que yo les digo en el artículo 9, ustedes van a ver cuáles son las condiciones que las provincias deben cumplir si se adhieren a la ley de coparticipación. ¿Estamos? Claro. No se enrosquen, es para Sí, ustedes. sí. Porque, por ejemplo, hoy sabemos todos que hay una reunión entre el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, y ¿de qué van a hablar? De coparticipación, por ejemplo. De coparticipación, claro. Entonces, son temas que es lindo saberlos, están Sí, imbuidos claro, de realidad, lindo. ¿sí? Muy actuales, aparte. Muy actuales, ¿sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué nos dice además? Que esta distribución entre la nación y la provincia y la ciudad de Buenos Aires, siempre desde la provincia de la ciudad de Buenos Aires ya está, es como si fuera una provincia, ¿sí? Pongámosle. Se va a hacer de acuerdo a ciertos parámetros. ¿En relación a qué? Y esto es trascendente, es importantísimo, porque es parte, por ejemplo, de la reunión de hoy, que tenía que ver con la seguridad. En relación directa a las competencias, servicios y funciones que cada uno de ellos va a tener, contemplando criterios objetivos de reparto. Equitativa, solidaria, prioridad al logro del equivalente, ¿sí? Pero lo más importante que dice viene un poquito más adelante, y es que no va a haber transferencias de competencias, servicios y funciones sin la respectiva reasignación de los recursos que corresponden. Yo no te puedo tirar la educación y no darte un mango, Claro. ni la seguridad y no darte un mango. Entonces, Que automaticidad... fue la pelea que hubo entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno Claro, federal, digamos, por la policía de exacto, la ciudad y quién le daba los fondos para... exacto, así Claro, es. Entonces, esto claro. es importantísimo, porque esto es texto de la Constitución Nacional, ¿sí? Con recursos. Automaticidad, entonces, en relación a las competencias, servicios y funciones, y garantizando que si se va a haber transferencia de competencias, servicios y funciones, va a haber reasignación de recursos. ¿Estamos? Claro. ¿Cómo es? La ley convenio tiene como cámara de origen el Senado, debe ser sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, mayoría absoluta de la totalidad, no de los presentes, que quórum, de la totalidad Sí, quórum, de cada totalidad. cámara. ¿Sí? No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada. No puede ser reglamentada, ¿me entienden? Pasa como tuvo, o sea, se negocia de otra Claro, manera. ¿Sí? claro. No puede el presidente decir, veto el artículo 4. No, no la puede reglamentar. Claro. ¿Ven que en la pirámide tiene otra jerarquía? Es Otra distinto. jerarquía, sí, sí, sí. ¿Sí? También tiene otra jerarquía para aprobarla. De hecho, mirá la mayoría que Totalmente. precisa. Tiene Claro. mayorías muy difíciles. Muy difícil de conseguir, claro. Claro.
y será aprobada por las provincias. O sea, la provincia me puede decir si me engancho al tren o me bajo del tren. Listo. Claro, claro. ¿Estamos? Y por último, bueno, hay un organismo fiscal federal, que es la Comisión Federal de Impuestos, que es el que va a estar previsto para velar el cumplimiento de la norma. ¿Qué me interesa? Vuelvan a leer. ¿Qué me interesa de esto? Lo que les dije. Automaticidad, que me puedan explicar qué pasa con la transferencia de, qué pasa con las competencias, servicios y funciones, que me puedan explicar cómo funciona Cámara de Origen, mayoría, qué es una ley convenio, que entendamos de lo que estamos hablando. Claro. ¿Sí? Porque es trascendente. No porque a mí se me ocurre que caprichosamente me gusta que sepan ese tema. Lo de las mayorías lo leíste acá de la Constitución, perdóname. Está todo en el texto de la Constitución Ah, Nacional. bien, bien. Les leí el artículo por ahí, como me gusta a mí, un párrafo, la mitad del otro. Claro. Mando mi propia aventura con el 75.2. ¿Sí? Por ahí lo hago para que ustedes conecten y entiendan mejor. Si después se acuerdan que el criterio solidario, la equidad, como dice la doctrina, es una hermosa carta de intenciones, hermosísima, pero por el momento carta de intenciones y nada más. ¿Sí? Lo más importante son los parámetros más objetivos que trae la norma. Así que bueno, con esto hoy los libero. La clase que viene, entonces... y les tengo que pasar el cronograma de clases, perdón, que me colgué yo. Como tenía la lectura, tuve una semanita un poco difícil con unas cuestiones personales que atajar y pido disculpas. Por favor, doctora. Vamos a ver la tercera clase, los principios, exactamente. Yo les voy a pasar la lectura de Bullitt para que lo vayan viendo. Y si podemos, avanzamos en algo, seguramente yo pueda, algo poquitito de interpretación. Lo que les voy a pedir es que tengan la Constitución a mano, ¿sí? Y que se lean, si pueden, la ley 11.683, artículos 1 y 2. 11.683. 11.683, artículos 1 y 2. ¿Qué título de esta ley cuál es, doctora? ¿Cómo? La ley 683. 11.683. Sí, ¿cómo es el título de la ley? Es la Ley Nacional de Procedimiento Tributario. Ah, Entras en el Infolet, ajá. que es buenísimo a nivel nacional. Sí, claro. Pones Muy ley interesante, 11.683, me está gustando esta materia. Mucho ¿cómo? más de lo que pensaba, me está gustando esta materia. Me está interesando mucho más de lo que pensaba esta materia, digo. ¡Ah! Ja, ja. Muchos se la pierden, olvídate. Es verdad, sí. Yo en realidad estudié toda la carrera pensando que jamás iba a ejercer porque quería hacer otra cosa. Solo estudiaba porque me gustaba. Y me llamó la atención al principio Derecho y después me enganchó, posta que me enganchó. Y vos sabés que, claro, yo venía de otro palo, venía del palo del derecho administrativo, por donde trabajaba y qué sé yo, y siempre decía, yo jamás voy a ejercer y no sé qué, y no sé cuánto, y nada, ¿no? Bueno, hasta que llegué y me anoté en esta optativa. Y tenía todo lo que me gustaba. Tenía penal, que a mí me encanta, ¿sí? Claro. Pero penal, digamos, álgido y adrenalínico, pero no tan complicado como otro. Claro. Tenía administrativo, que era mi mundo, yo crecí en el mundo del derecho administrativo, a mí me complicó siempre el derecho civil. Toda esa cosa disponible, me ponía nerviosa. Me decía, no, ¿cómo es esto, viejo? Al final se puede hacer lo que no quiere. Y tenía de económico, que a mí me encantó, yo estuve a punto de estudiar economía. Sí, toda la parte financiera, un mundo súper interesante. Claro. Y lo encontré todo en uno, todo en uno. Entonces dije, acá me No, quedo. muy interesante, aparte recontractual, muy buena. Súper actual, súper dinámico. Si a ustedes les gusta la cosa, la batidora, como digo yo, a nosotros nos cambia el esquema todo el tiempo, chicos. Nunca hay nada por sentado. La FIP está inventando cosas todo el tiempo, ARBA está inventando cosas todo el tiempo. Aparte es una rama laboral que, digamos, hay pocos profesionales que se dedican a esto. Muy pocos que nos muy dedicamos pocos, a esto, sí, de verdad que nos dedicamos a esto, después tocan de oído, obviamente, eso pasa siempre. Sí, claro, como la mayoría de la carrera. Pero... Yo creo claramente en que está bueno, obviamente que tenemos que laburar y eso implica que uno a veces tenga que tomar temas que no son por ahí los que más te gustan. A mí me pasan mucho claro. cosas generalmente. Porque si me gusta, me engancho, y si no, es como que no
me cuesta un montón, las ramas reales, o sea, y suerte que no tuve que recursar esa materia porque no me recibía. O sea, punto. Claro, es Claro. laboral, por ejemplo. Oh, mamita querida. Claro, no sé ni cómo hice para dar eso ni estudiarlo. Hoy tenemos mucha relación con lo laboral porque como la FIP tiene a su cargo la recaudación de seguridad social, necesariamente lo Claro. vemos. Pero Claro. siempre de la mano de un laboralista amigo, ¿eh? Nunca solista. Claro, tal cual. Y es genial lo nuestro, porque todo el tiempo estás en la dinámica de la actualidad. Constante, el cambio es constante, las reformas son todo el tiempo, Claro. la dinámica de los procedimientos a veces es 2 días, 3 días, pleno verano, quilombo. Te tiene que gustar. Aparte de Mar del Plata, al tener verano, tenemos todos los operativos acá. Claro. Nada, a mí me encanta. Yo no sé vivir de otra manera. Imagínese, doctora, que yo vivo en un pueblo donde no tenemos ni siquiera repartición de la FIP acá, instalada. Claro. Nosotros no tenemos FIP, una vez por semana que atiende la municipalidad, en fin, nada que ver. Mira, tienen un escritorio, claro, ahí de alguien que vaya y hace la guardia. Totalmente. Claro. Yo lo que les digo siempre, y esto se los digo ya, con esto cierro, como si fuera la mamá, digamos, en realidad, es que miren más allá. Nuestra facultad tiene un corte muy civilista, muy privatista. Y el derecho que más crece es el derecho público, ¿sí? Y Mar del Plata, bueno, vos, Gustavo, sos de otro lado, ¿no? Pero Mar del Plata tiene una cantidad de posibilidades enorme que las desaprovechamos, sino tenemos a nivel provincial, municipal y nacional repartición y organismo de lo que se te ocurra. Claro. Tenemos puerto, tenemos aduana, tenemos AFIP, tenemos Ministerio de Trabajo de Nación, Ministerio de Trabajo de Provincia, reparticiones provinciales de lo que se te ocurra, municipio con la cabecera Mar del Plata. Tenemos juzgados contenciosos administrativos de provincia, tenemos la Cámara, le ganamos a Dolores y nos quedamos con la Cámara contenciosa. Tenemos los federales, tenemos la Cámara Federal. La Cámara Federal, chicos, es el escalonante de la Corte. Totalmente, claro. No lo valoramos. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, hay que ser creativo. El derecho es enorme y es hermoso. No sé, todos los temas nuevos de informática, de medio ambiente, no sé, hay tantas cosas para buscarle la vuelta a algo más original. ¿Sí? Yo no digo que tengamos que ser microcirujanos. Está buenísimo llegar a ese momento donde decís, yo solo hago esto y el resto no. Claro. Eso lleva mucho tiempo. Yo llevo 20 años tratando de... Todo más difícil puede ser eso. Pero ir eligiendo cosas que por ahí claro. Están buenas y que son distintas. No estar todos haciendo divorcio, alimentos, ejecución de cheque y una sucesión. Yo entiendo que lo primero que tenemos es el vecino que viene y tiene un problema. Claro que es así, obvio. Pero despacito, con amor, con responsabilidad. Yo me quedé con lo que dijiste la otra nada más, porque a mí me pasó en el transcurso de la carrera, quiero decir. Lo que dijiste la otra vez es tal cual, que por ahí te viene a ver alguien, por ejemplo, porque clausuró la FIP, y el abogado no sabe qué hacer, porque no sabe ni por dónde, a quién recurrir. Te llamarán a vos, supongo, porque sí. La mayoría no sabe. Gracias a Dios. Claro. Y sí. Me encanta, sí, yo en realidad tal cual. el estudio arranqué con clausuras, es mi gran tema, lo que he logrado clausura. Pero bueno, es así, tal cual, y la idea es que ustedes cuando alguien nos viene a ver, se acuerden bien Tengamos de mí. su teléfono a mano. Claro. No. Voy a decir, para que los ayude con algo. Claro. Los guíe, no hay ningún problema. Y digan, esto es acá, es por acá que lo tengo que ir a buscar. ¿Sí? Claro. Esa es nuestra gran función, porque después, como digo yo, está todo escrito, chicos, hoy con San Google, hago toco, ya está. Pero yo tengo que tener orientación, o sea... Sí, ¿para dónde encarar? Desde que, gracias a Dios, la información se ha democratizado como se democratizó con toda la época. Chicos, yo cuando arranqué, tenía 20 años, pónganle, no, era un poco más, no me voy a hacer la que es tan chiquita. Viajaba una vez por semana a Buenos Aires, hacía un curso específico de la ley de actualización de jurisprudencia, y me venía con el bibliorato así lleno de fallos nuevos. ¡Wow! Mirá lo que tengo. Claro, claro, mirá vos. Era de la era paleozoica, ¿me entienden?
La evolución ha sido tan rápida y es maravilloso tener tanta información a la mano. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Ese es el gran dilema hoy. Claro. La información Claro. está. Ahora, ¿qué vas a...? Entonces yo siempre digo, la creatividad, el pensamiento lateral, el mirar el bosque y no el árbol, eso es lo que cuenta hoy. ¿Sí? Exactamente. Claro. Tal cual. Totalmente. Que es lo que hablo mucho con mis hijos. Ustedes ya tienen un teléfono el mundo Es en la cierto. mano. Lo nuestro era otra cosa, era, uy, ¿cómo consigo la página 15 de tal libro que lo tiene? Tal abogado se lo compró hace 15 años, anda a pedírselo al estudio. Así hacía. ¿Sí? Claro. La biblioteca de la cámara, la biblioteca del otro. Era toda una tarea de búsqueda que te llevaba hasta que conseguía la hojita y decía, sí, gané. Hoy es tucu, 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 y ya está, listo, sale. ¿Sí? Ya está. Es verdad. Entonces, por eso yo digo, yo lo que quiero es que ser una hoja de ruta para ustedes en esta cursada. ¿Sí? Decir, bueno, che, cuando hablamos de tal cosa me dijo tal otra. Bueno, listo, acá, cuidado con esto, fíjate allá y acá es donde tenés que buscar. ¿Sí? Porque el resto lo tienen. Claro. ¿Estamos? Ya ni los teléfonos nos Excelente. acordamos, chicos. Nada. O Sí, sea, es verdad. totalmente. Si Es te quedas verdad. el celular sin batería, sos un bobo que no puede hacer nada. Es cierto. Se acuerda del teléfono en la casa uno. No Tal servís cual. para nada. Nada. Es verdad. Bueno, no los entretengo más. Un placer, como siempre, y si Dios quiere, No, nos un vemos. placer para mí. Fíjense, tráiganse la Constitución Nacional, artículos 1 y 2 de la Ley 8683, que son de interpretación. El 2 es medio difícil, pégale un par de leídas nada más, yo se los voy a explicar bien. Y Bien. les paso esas lecturas. Esto que vimos hoy es el 75 de la Constitución Nacional. 75 de la Constitución, atribuciones del Congreso de la Nación vos no estaba, Gustavo, obviamente por implicancia del principio de legalidad, ¿no? En Ahí materia está. tributaria. ¿Sí? Espectacular. Bueno, les mando un beso grande, que estén muy bien. Un gusto, gracias, doctora. Gracias, Buen fin de igualmente. semana. Vamos a ganar.